Evasión tributaria. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el régimen de facturación ecuatoriano, esencialmente el uso de los comprobantes de venta en las transacciones de los contribuyentes y cómo se relaciona con las tipologías de evasión tributaria o fiscal que hacen que el contribuyente pague menos impuestos al incluir gastos inexistentes u omisión de ingresos en las declaraciones, perjudicando al Estado ya que reciba menos recursos y realice mayores controles. Se estudia el avance tecnológico en el régimen de facturación impulsado por la administración tributaria, resaltando las mejoras y analizando las falencias que aportan a las variables. La evasión tributaria está penalizada drásticamente dependiendo del país, porque van desde multas económicas hasta penas sancionadas con la cárcel. En la actualidad son muchas las fórmulas utilizadas por los contribuyentes para evadir impuestos. De hecho, algunas son muy bien elaboradas, sofisticadas y otras, en cambio, sorprenden por su sencillez, por lo simple y efectivas que resultan. Pero no es fácil conocerlas todas. Eso requiere un buen tiempo de investigación, análisis y sobre todo experiencia de los fedatarios, que son funcionarios de la administración tributaria dedicados al control de facturación en locales comerciales o control en carreteras que disminuyen la evasión y elusión tributaria y el contrabando de mercadería. Las administraciones tributarias buscan combatir el problema de la evasión utilizando ciertas herramientas de control sobre los contribuyentes, pero es posible que estos instrumentos se conviertan a la vez en caminos hacia el fraude fiscal. Uno de esos instrumentos son los comprobantes de venta que rigen en función de un conjunto de normas o reglas y que uno de los objetivos principales es no permitir el mal uso de los mismos. Sin embargo, procesos de control han permitido observar que en los sistemas de facturación existe esa probabilidad. La evasión tributaria por prácticas de facturación es un problema que hoy en día se registra en todos los países, con intensidades y modalidades distintas. Dependiendo del contexto particular, las diferencias obedecen a factores tan diversos como grado de desarrollo económico, aspectos sociales y culturales y características propias de la legislación de los países, entre otros. Una breve teoría. En la historia tributaria de Ecuador, que inició en 1830 con la República, se caracterizó por la evasión y el condicionamiento de las políticas del modelo empresarial. Así lo explica el historiador Juan Paz y Miño en su libro Historia de los impuestos en Ecuador. Ahí expresa que en el siglo XIX el sistema tributario se caracterizó por la denominación de un grupo de hacendados, comerciantes, banqueros e industriales, y la evasión tributaria fue un fenómeno constante, no solo por la falta de medios para recaudar, sino también por el poder político y la corrupción extendida entre sectores privados y públicos. En el libro, el historiador concluye que la época republicana demostró cómo los grandes grupos económicos siempre han tenido una gran resistencia ante la mediación del Estado como un ente regulador en materia tributaria. Y el impuesto a la renta ha sido uno de los más cuestionados por esos sectores, aunque la clase media y trabajadora es la que más paga. Evasión. Es la acción y efecto de evadir o evadirse, es cualquier forma de distracción o entretenimiento y paralelamente es una estrategia para no afrontar una responsabilidad. La evasión tributaria o fiscal, también conocida como evasión tributaria, es una figura jurídica motivada por la falta de pago de los tributos que establece la ley. La evasión es acto voluntario de impago que se encuentra penado legalmente al ser considerado como un delito o una infracción administrativa. La evasión tributaria prácticamente es definida por Jorge Kosulich como la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes. En general, cuando hablamos de evasión tributaria nos referimos a maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitarse el pago de impuestos. Es importante conocer el término evasión. De acuerdo a Manuel Osorio, define de la siguiente manera. Evasión es el delito que atenta contra la administración pública como bien jurídicamente protegido y que consiste en el quebramiento de una detención legal mediante violencia en las personas o fuerza en las cosas. El mismo delito comete quien de alguna manera favoreciere la fuga, siendo agravante en este caso la condición de funcionario público. La evasión tributaria va acompañada de la justicia, depende de la modalidad del individuo y, en conjunto, por la moralidad de la justicia en hacer efectivo en caso de defraudación. La evasión puede ser total o parcial por parte del contribuyente mediante una declaración de pago.
En algunos países, el lento o hasta corrupto sistema de justicia proporciona un incentivo implícito para la evasión tributaria, para la corrupción y para otras actividades ilícitas, porque los que son sorprendidos cometiendo estos delitos pueden contar con la ineficiencia o la venalidad del sistema judicial para eludir la pena. En algunos países el gobierno se demora 10 años en determinar si alguien acusado de evasión tributaria debe o no pagar los impuestos debidos. La evasión tributaria dentro del régimen impositivo simplificado ecuatoriano, RISE, el Estado, con el ánimo de obtener mayor recaudo de impuesto, ha creado el régimen impositivo simplificado que se ha orientado como la ley a todos los comerciantes informales. La evasión tributaria es uno de los problemas de la administración tributaria. Por esta razón, el Servicio de Rentas Internas crea el régimen impositivo simplificado ecuatoriano con el fin de aumentar la obligatoriedad tributaria y disminuir la evasión de tributos. Aunque sigue el problema para la detención de pequeños comerciantes, el Estado ha tomado algunas medidas para incorporarlos al régimen simplificado mediante la publicidad en unidades móviles donde proveen de una capacitación y los beneficios que obtendrá como contribuyente. El comerciante informal, por su naturaleza, consigue mercadería de los cuales no declara los tributos que por ley corresponde, siendo un problema de evasión tributaria. En Ecuador, las modificaciones legales de los últimos años, especialmente desde el 2008 por cambios fundamentales en el sistema tributario debido a políticas que han originado resultados de avances parciales, pero la magnitud de la evasión en el uso de comprobantes de venta aún está presente en su sistema impositivo. Por cuanto a medida que el SRI fue desarrollando un régimen riguroso para el control documental de las operaciones comerciales de los contribuyentes, comenzaron a aparecer problemas de evasión tributaria instrumentados a través de las mismas herramientas. El caso más reciente se relaciona con las transacciones de empresas fantasmas, que son sociedades o personas naturales que, de acuerdo a los análisis realizados por la Administración Tributaria, no reflejan una existencia real de sus actividades económicas, o en su defecto, sus transacciones no demuestran una sustancia económica. Procesos de control. Este control comprende acciones realizadas a los contribuyentes en donde se excluye del RISE por incumplimiento normativo. Se recategoriza, es decir, una categoría inferior a la que debe estar en función de los ingresos o gastos reportados en los anexos de los contribuyentes por los terceros, y control de deberes formales, que comprende constatación del cumplimiento de obligaciones tributarias. La clasificación de la evasión que se emplea comúnmente es la de evasión y elusión. En el caso de evasión, es cuando se violan las normas jurídicas establecidas, en tanto que la ilusión es cuando se elude el cumplimiento de las obligaciones acudiendo a medios lícitos. Generalmente la ilusión está relacionada con la vaguedad o laguna de la norma jurídica y ocurre sin violación de la ley. La evasión tributaria asume un carácter encubierto y derivado de una conducta consciente y deliberada también. Puede darse el caso de evasión en forma abierta, como los vendedores ambulantes, y que se deriva de un acto inconsciente. Ineficiencia de la administración tributaria como un elemento clave en el desarrollo de la evasión. Dentro de esto se establece que a la hora de evadir el pago de los impuestos, el individuo realiza cálculos económicos donde establece el costo-beneficio de evadir, es decir, mide el beneficio de su base imponible versus los costos que pagaría en el caso de llegar a ser detectado por la administración tributaria vía sanciones. Por lo que si el evasor considera que no corre riesgo de ser detectado, su nivel de evasión se incrementaría. Pero si el contribuyente tiene la certeza de que puede ser detectado y pague sus impuestos es baja, el propio contribuyente asume el riesgo de evadir aun cuando considere que las sanciones pueden ser elevadas y, de todas maneras, llegaría a perder el miedo. Considerando a esta persona como el evasor como un individuo racional que actúa exclusivamente en base a valoraciones lucro económico, producir al máximo de la renta neta. Puedo afirmar que las posibilidades de evasión son tanto mayores cuanto más incierta o remota para el contribuyente es la probabilidad de ser detectado y de ser inspeccionado en forma competente y eficaz, ya sea de manera pecuniaria o mediante cualquier otra naturaleza. Causas o factores. Las administraciones tributarias enfocan sus esfuerzos en disminuir el grado del no cumplimiento del pago de los impuestos, que es el objetivo primordial en las que se ven focalizadas para poder lograr las metas de recaudación planteadas valiéndose de estrategias tendientes a disminuir la brecha existente de evasión. Muchos contribuyentes, por desconocer las leyes tributarias, realizan sus declaraciones del impuesto de una manera no correcta.
sumándole también a esto el deseo de evadir el pago de los tributos, así como aprovechar las debilidades que puedan tener las administraciones tributarias aún sabiendo el riesgo de ser detectados. Para Kosulich, establece que existen causas básicas vigentes de la evasión y las agrupa en 3 factores. El primer factor es la inexistencia de una conciencia tributaria en la población. Existe una falta de conciencia en la población, ya que a nadie le agrada el pago de los impuestos, por lo que la falta de conciencia tributaria es una consecuencia lógica de la falta de conciencia social. Es decir, son pocos los contribuyentes que cumplen voluntariamente sus obligaciones con puntualidad, cualquiera sea la naturaleza de las mismas. Segundo, complejidad y limitaciones de la legislación tributaria. Establece que las normas jurídicas de la legislación tributaria son complejas por su propia naturaleza técnica, las cuales regulan la misma base imponible y los contribuyentes las existencias de beneficios o exoneraciones fiscales amplias o condicionadas. Y por último, ineficiencia de la administración tributaria como un elemento clave en el desarrollo de la evasión. Dentro de esto se establece que a la hora de evadir el pago de los impuestos, el individuo realiza cálculos económicos donde establece el costo-beneficio de evadir, es decir, mide el beneficio de su base imponible versus los costos que pagaría en el caso de llegar a ser detectado por la administración tributaria. Vía sanciones, por lo que si el evasor considera que no corre riesgo de ser detectado, su nivel de evasión se incrementaría. Otras causas de la evasión tributaria. De acuerdo a lo que establecen algunos autores que han investigado el tema de la evasión tributaria, se determina que para un país que se encuentra en crisis económica, este factor evasivo también es un componente de dicha situación, por lo que las causas más relacionadas en el tema de la evasión se mencionan las siguientes: carencia de conciencia tributaria, consideración del sistema tributario poco transparente, administración tributaria poco flexible y por último bajo riesgo de ser detectado. Efectos de evasión tributaria dentro del sistema del RICE. Es el incremento de la riqueza en un solo sector. El Estado, al no contar con ingresos por concepto de tributos, pierde la capacidad de realizar obras públicas y solventar el gasto público. Cabe recalcar que los tributos son impuestos, aranceles, alcabalas, patentes, tasas, contribuciones especiales de mejoras, precio público, mismas que al ser cobradas por parte del Estado mediante atribuciones que se asignan a los GATS municipales, ayudan a solventar el gasto público y manutención del Estado. Los efectos demostrados por la evasión tributaria son: las pérdidas causadas por la corrupción y la evasión tributaria son poderosos ejemplos de cómo las actividades criminales pueden tener potencialmente enormes efectos negativos sobre el desarrollo económico. El dinero obtenido ilícitamente no se gasta en inversiones productivas que puedan tener un efecto multiplicador en la economía y beneficiar a la mayoría de la población, en lugar de a unos pocos elegidos. Los responsables de las políticas gubernamentales y las instituciones para el desarrollo como el Banco Mundial no pueden permitirse el lujo de ignorar los problemas que se interponen en el camino del logro del progreso económico, porque significa que muchas personas seguirán siendo pobres. El estudio confirma la importancia de que los países en desarrollo adopten para su propio beneficio regímenes jurídicos o instituciones debidamente adaptadas para ir en busca del dinero sucio. Los regímenes deben reflejar los contextos políticos, económicos y sociales locales. El financiamiento del Estado está en el centro de la agenda del desarrollo, pues es un factor importante en las políticas públicas que un gobierno puede desarrollar. En el caso ecuatoriano, el financiamiento del Estado se ha caracterizado por depender de los ingresos petroleros. Es apenas a finales de la década de los 90, durante la crisis económica, que se busca fortalecer la recaudación tributaria. Esta reforma involucró la separación del Servicio de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas y la consolidación de una institución autónoma para la administración tributaria. Esta política fortaleció y consolidó un sistema tributario que tenía como objetivo inicial financiar las políticas públicas del Estado. Una de las más conocidas para realizar la evasión de impuestos es la de crear empresas ficticias que capten estos valores o enviar las remesas a bancos extranjeros en países con políticas de control tributario flexible conocidos como paraísos fiscales. El SRI propuso unas reformas para evitar el lavado de activos para que sean reforzadas las sanciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, debido a que este delito solo establece un tiempo de cárcel entre 1 a 10 años.
Y por último, con conclusión, el régimen de facturación es utilizado como una forma de evasión de impuestos debido a que los comprobantes de venta son prácticamente utilizados para justificar gastos incluidos en las declaraciones de impuestos y dentro de las revisiones realizadas por el SRI. No se justifican estas transacciones como es en el caso de la detención de empresas fantasmas.